La historia clínica informatizada, el contenido de la historia clínica puede confeccionarse en soporte magnético, siempre que se arbitren todos los medios necesarios para que aseguren su preservación, su integridad, autenticidad, y que puedan recuperarse todos los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal fin debe adoptarse el uso de accesos restringidos con clave de identificación, medios de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad. La reglamentación establece la documentación respaldatoria debe conservarse y designa a los responsables que tengan a su cargo la guarda de la misma. Los servicios de estadística, en donde deben tener cierta cantidad de años esta información por cualquier cosa que sea requerida por el paciente, por alguna o por el Poder Judicial o por alguna actuación que crea conveniente y se necesite esa documentación respaldatoria de la atención del paciente. Titularidad. El paciente es el titular de la historia clínica. A su simple requerimiento debe suministrarle copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las 48 horas de solicitada, salvo un caso de emergencia o una solicitud de un pedido judicial, en donde se ha desarrollado una situación de emergencia y tal vez el deceso de la persona y se necesite determinar las causales de muerte por una intervención judicial. Por eso que siempre existen los asientos. Sin perjuicio de lo establecido, en lo que nosotros decíamos recién en cuanto a la confección de la historia clínica y todos los datos que tienen que tener y cuanto a los derechos que el titular tiene sobre su documentación, su información, tenemos que tener también en cuenta que se debe asentar la fecha de inicio de su confección, datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar, datos que identifiquen el profesional interviniente y su especialidad, registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes, antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos, si los hubiere. Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción o suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas principales, estudios principales y complementarios, afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso que pueden llegar a dar un caso de certeza en cuanto al diagnóstico que se le solicitó, en su momento, cuando el especialista tomó intervención de ese que da intervención al paciente, lo asiste, tiene su diagnóstico, su pronóstico, el procedimiento, la evolución y toda otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas. Los asientos que se correspondan en la historia clínica siempre deben tener un correlato de todos y cada uno de los hechos que se ocasionaron y que el paciente fue actor principal de la misma. Pero siempre todos y cada una de los estudios que se puedan llegar a realizar siempre tienen que estar en base a los modelos universales adoptados y actualizados por la Organización Mundial de la Salud, que es la autoridad de aplicación que establecerá y actualizará la vía de reglamentación de la misma. Integridad. Forman parte de la historia clínica los consentimientos informados, las hojas de indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso breve sumario del acto de agregación y desglose autorizado por constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante. Unicidad. La historia clínica tiene carácter único dentro de cada establecimiento asistencial público o privado y debe identificar al paciente por medio de una clave uniforme, la que debe ser comunicada al mismo o a través de su número de documento. Inviolabilidad, legitimación. Fíjense qué fuertes requisitos legales.
La inviolabilidad. Depositarios. La historia clínica es inviolable. Los establecimientos asistenciales públicos y privados y los profesionales de la salud, en su calidad de titulares de consultorios privados, tienen a su cargo la guarda y custodia, asumiendo el carácter de depositarios de aquella y debiendo instrumentar los medios y recursos necesarios a fin de evitar el acceso a la información contenida en ella por personas no autorizadas. A los depositarios les son extensivas y aplicables las disposiciones que en materia contractual se establecen en todo lo que tiene que ver en el Código Civil, en donde se determina el tema del depósito y normas concordantes. La obligación impuesta en el párrafo precedente siempre debe tener en cuenta que el plazo mínimo de prescripción liberatoria deben ser 10 años por una liberatoria de una responsabilidad contractual. Dicho plazo se computa desde la última actuación registrada en la historia clínica y vencido el mismo, el depositario dispondrá de la misma en el modo y forma que determine la reglamentación. Legitimación. Establece que se encuentran legitimados para solicitar la historia clínica. ¿Quiénes están legitimados para solicitarla? En primera instancia, el paciente y su representante legal, el cónyuge o la persona que conviva con el paciente o en unión de hecho, sea o no de distinto sexo, según acreditación que determine la reglamentación, y los herederos forzosos. En su caso, con la autorización del paciente, salvo que éste se encuentre imposibilitado de darla. Los médicos y otros profesionales del arte de curar, cuando cuentan con expresa autorización del paciente o de su representante legal. A dichos fines, el depositario deberá disponer de un ejemplar del expediente médico con carácter de copia de resguardo, revistiendo dicha copia todas las formalidades y garantías que las debidas formas que conlleva al original de la historia clínica. No puede haber una adulteración, tiene que ser la copia autenticada de esa historia clínica original. Dispondrá siempre todos y cada uno de los actos que lo soliciten a través de, como hoy comentaba, a través de diferentes formas de solicitud de historia clínica. Pero también hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta: cuáles son las sanciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiere corresponder los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de los profesionales y responsables de la salud. Los responsables de los centros asistenciales de salud constituirán una falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones previstas, régimen legal de ejercicio de la medicina, odontología, actividades auxiliares de las mismas, y en las jurisdicciones locales serán pasibles de las sanciones de similar tenor que correspondan con el régimen legal del ejercicio de la medicina que rija en cada una de ellas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la autoridad de aplicación nacional y local es autoridad de aplicación de la presente ley en la jurisdicción nacional del Ministerio de Salud de la Nación y en cada una de las jurisdicciones provinciales y de CABA, y que la máxima autoridad siempre sigue siendo la parte de la medicina a nivel sanitario local.